Buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Carlos de la Parra y pues quiero también dar la bienvenida al programa Diálogos con Vino, que tengo el honor de coordinar. Primeramente, quiero hacer extensivo el saludo del doctor Tonatiu Guillén López, que no está aquí porque está atendiendo asuntos de los centros públicos de investigación. El Colegio de la Frontera Norte es un centro dentro del sistema de centros CONACYT, es uno de 8 centros del subsistema de ciencias sociales. Diálogos con Vino es un programa de vinculación para el Colegio de la Frontera Norte, pero ante todo Diálogos con Vino es un espacio abierto para el encuentro, para el diálogo, que estamos construyendo con ustedes, con entidades empresariales, con gente de liderazgo social. Lo creamos conjuntamente con ustedes, que son nuestros asociados, y lo concebimos como un espacio para fortalecer los lazos de comunicación con la sociedad civil de la región, de la frontera, de la ciudad de Tijuana. Quiero primeramente hacer patente nuestro agradecimiento a ustedes por darnos la oportunidad de crear este programa, a quienes han iniciado ya su apoyo y contribución al programa, a Sempra Energy, que ha iniciado como uno de varios que nos permitirán continuar con esto. Y en esta sesión inaugural, pues le doy la bienvenida al doctor Jorge Castañeda, que tiene un currículum amplio, y no me voy a detener a hacer la semblanza, simplemente decir que es catedrático, académico, político, hasta activista, y peleonero. Publicado más de una docena de libros, y basta decir que fue secretario de Relaciones Exteriores del primer gobierno de alternancia en los últimos 70 años. Para dar inicio a nuestro diálogo, quiero pedirle a 3 de nuestros asociados que han ofrecido dar el primer comentario introductorio, y le doy la palabra primeramente a Ricardo Moreno, de Sempra Energy. Nos da mucho gusto estar esta tarde aquí, dando arranque al programa, a esta iniciativa del Colegio de la Frontera Norte de los Diálogos con Vino. Desde un inicio que invitaron a Sempra a ser uno de los asociados empresariales, patrocinador de este evento, decidimos entrarle con mucho gusto. Esta es una gran oportunidad y es parte de las acciones continuas de Sempra de fomentar, apoyar todas las iniciativas de las instituciones académicas de investigación y toda la vinculación que pueda existir con la empresa, con los sectores en los que nosotros trabajamos, como es el sector empresarial. Bueno, nos da mucho gusto ver esto cristalizado. Enhorabuena, que este sea un programa que seguramente va a tener mucho éxito, y qué mejor que iniciar este programa con una personalidad de la talla del doctor Jorge Castañeda. Esto es parte de esa garantía de éxito que va a ser este programa. Muchas gracias por invitarnos. Francisco Rubio, empresario local. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bienvenido a Tijuana. Soy Francisco Rubio, yo vengo del sector de parques industriales, no soy desarrollador inmobiliario. Baja California tiene la peculiaridad, muchas veces del centro del país lo han visto como que somos un estado de excepción. Yo creo que probablemente es al revés. Sin embargo, cuando vienen las crisis somos los primeros que nos afectan y somos los primeros que nos recuperamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que en mi generación o en otras generaciones no nos había tocado una crisis tan fuerte como la actual, y con eventos adicionales que se han venido acumulando, ¿no? México ahora con la influenza se aisló se aisló del mundo, México, en lugar de aislar la influenza. ¿Qué mensaje debemos enviar nosotros hacia el exterior? Yo sé que no es fácil convencer a la gente de que no hay peligro de estar en México. Sin embargo, desde el punto de vista del sector privado y desde el punto de vista del sector público, o sea, ¿cuál es el mensaje que debe enviar el país para poder equilibrar un poquito el daño que hemos hecho, ¿no? Gracias.
Último comentario introductorio de nuestro colega, profesor investigador Tito Alegría. Aprovechando, doctor Castañeda, que hace poco estuvo seguramente en discusión de este tema, quisiera proponerle un comentario sobre la relación entre desarrollo y democracia. Creo que se ha discutido poco eso en el ámbito político, en el ámbito académico definitivamente sí, pero hay un sesgo que es no tomar en cuenta el sistema económico, por ejemplo, de apertura o de cierre arancelario, etcétera, y simplificarlo como dictadura o democracia. El caso chileno de Pinochet es un buen ejemplo de apertura con dictadura. El caso estalinista es un buen ejemplo de cierre con dictadura. Entonces, además, son buenos ejemplos como para hacernos recordar que la relación entre democracia y desarrollo económico es un poco difícil de agarrar. Quisiera un comentario al respecto. Digo, en el ámbito latinoamericano, ¿no? Doctor, tiene la palabra. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación nuevamente a estar aquí en el colegio y volver a reunirme con varios de ustedes. Nos hemos visto ayer, o hoy en la mañana, o hoy en la tarde. Me da mucho gusto estar participando en estos diálogos con vino, porque es, creo, la única vez en que se puede dar una conferencia tomándose una copa de vino y que no lo acusen uno de borracho, que no está mal. Creo que es un muy buen proyecto, ojalá prospere y ojalá puedan invitar a muchas personas que participen en estos diálogos y que puedan aprovechar tanto el vino como el diálogo ampliamente, como pretendo yo hacer. Gracias. Más el vino que el diálogo. El diálogo. Sobre el tema del mensaje hacia afuera, me permitiría, si les parece, 2 minutos de reflexión sobre el tema de la influenza, ya que hace ratito en CEMPRA uno de los colegas aquí de Ricardo hizo una pregunta al respecto pues a la que traté de responder, pero quizás de manera un poco críptica, aunque creo que quedó más o menos claro, pero sí quisiera ser un poquito más explícito y luego entrar al tema de qué podemos hacer. De lo poco que yo he podido seguir de las deliberaciones del gobierno internas y la manera en que fueron verbalizadas y comunicadas a la sociedad mexicana, tengo yo la impresión que el presidente, por razones hasta cierto punto comprensibles para alguien que no es médico, que no tiene una formación científica, que no tiene, y no tiene por qué tenerla, una formación, digamos, filosófica a propósito de la medicina y la ciencia, cuando viene el primer susto, se pone en manos de los médicos, como cualquiera de nosotros lo haría. Si nos enfermamos de algo y no sabemos qué es, pues nos ponemos en manos de nuestro médico. ¿Cuál es su médico? Pues el secretario de Salud, Córdoba. En el IMSS no tiene un médico, en el ISSSTE no tiene un médico, pues su médico es el secretario de Salud, como es bastante lógico que suceda. No es que todos los secretarios de salud hayan sido médicos, ni que en todos los países del mundo los secretarios de salud sean médicos, pero bueno, en México más bien ha sido la tradición, no es una constante, pero ha sido una tradición, y se pone en manos de su médico. Y el médico, que en este caso es un médico seguramente muy competente, pero un médico que no tiene, digamos, ¿cómo decirlo?, el currículum, la trayectoria, la historia de un Frenk, de un Juan Ramón de la Fuente, ¿sí? Es un médico competente de Ocumate, un médico competente de León, Guanajuato, punto. Pues es lo que es, o sea, estamos hablando de eso, no tengo nada contra la gente de León, Guanajuato, le debo la mejor chamba de mi vida a una gente de León, Guanajuato.
a quien yo estimo mucho, pero quizás ustedes no, pero bueno, pues no importa. Yo sí todavía lo estimo bien. Pero bueno, el hecho es que se pone en manos de su médico, que es un médico de León, Guanajuato, y ese médico de León, Guanajuato, en primer lugar, sigue un protocolo muy rígido, establecido desde fuera, no incorrecto, pero como todos los protocolos rígidos, debe ser interpretado localmente por gente sensible, conocedora, con cierta formación. Y también se pone en manos de un médico que no quiere correr el riesgo de cometer errores. Entonces, el gobierno de la República adopta un enfoque estrictamente médico-epidemiológico, by the book, sobre el tema, que muy probablemente era lo que le tocaba hacer al gobierno si la única voz que estaba escuchando era la voz de los médicos. Ah, pero a ver, ¿y las otras voces qué? Ahí es donde la cosa se empezó a complicar un poquito. Las otras voces, hasta donde yo sé, no fueron realmente escuchadas, y sobre todo no fueron escuchadas en el enfrentamiento de opiniones, de donde nace la sabiduría y la decisión y la perspicacia, frente al presidente. ¿Cuáles eran las otras voces? Pues la primera, por definición, la del secretario de Hacienda, que obviamente lo médico no es lo suyo, se nota, ¿no? Pero sí es el hombre que maneja la economía del país. Segundo, el secretario de Economía, que tiene una relación personal muy estrecha con el presidente, pero quizás no tiene la autoridad intelectual que uno esperaría de un secretario de Economía, pero bueno, tiene una relación estrecha. Y tres, el secretario de Turismo. Porque ¿cuál es, frente al argumento médico, no podemos correr el riesgo de que esto se nos salga de las manos? Tenemos que aplicar todo el protocolo al pie de la letra, porque si no, uno, nos van a reclamar afuera; dos, tal vez se nos salga de las manos; tres, no sabemos lo que está pasando. Frente a esos argumentos, que son buenos argumentos, sólidos, consistentes, también hay los otros argumentos también sólidos y consistentes. A ver, espérate, vamos despacito, vamos viendo. No armemos un escándalo internacional hasta que no tengamos la certeza. ¿Por qué? Porque lo que ganemos aquí lo vamos a perder acá. Y lo que se pierde acá también son vidas, ¿eh? No solo se pierden vidas acá, también se pierden vidas acá. El desempleo, la caída de los ingresos, la caída del gasto público, todo eso también cuesta vidas. No son vidas contra dinero, son vidas contra vidas. Esa discusión, hasta donde yo entiendo, no tuvo lugar más que tácitamente. Y el presidente, por lo menos las 2 o 3 primeras semanas, claramente se puso en manos del médico, ni siquiera de los médicos, sino del médico. Con contradicciones que todos hemos visto. Hablando de la cuestión federal, para no entrar en el tema del DF, se cierran los estadios de fútbol y se juegan los partidos sin público, pero se deja funcionando el metro de la Ciudad de México. A ver, explíquenme eso. Yo entiendo cualquiera de las dos cosas, pero no entiendo las dos simultáneamente. Hay un principio básico de la lógica que es el tercio excluido. No me cuadra. Si la cosa era tan grave que había que cerrar los estadios y jugar los partidos sin público, lugares abiertos con poca gente, ¿cómo que poca gente? 25, 30 mil espectadores. ¿Saben cuánta gente usa el metro todos los días en la Ciudad de México? 5 millones. 5. Salvo en el Azteca, no hay estadio en la República que le quepan más de 50 o 60 mil. Y la mayoría son de 25 o 30. Entonces, a ver, hay algo ahí que no me... Contradicciones de ese tipo. El doctor Lezana
jefe de epidemiología, al País, el periódico El País, declara: el tapabocas no sirve de nada, pero como la gente quería que le diéramos algo, pues les inventamos esto para que se sintiera tranquila la gente. Lo está declarando al diario El País, está publicado y citado, y nunca lo desmintió. Pero además, cosa que todos los que se ocupan de estos asuntos saben, el tapabocas no sirve absolutamente de nada. Bueno, pero todavía, y termino ya, perdón por extenderme antes de entrar al tema del mensaje, pero creo que está vinculada una cosa con la otra. Los economistas, no soy uno de ellos, pero los que sí lo sean de aquí lo saben muy bien, les encanta recurrir a una payasada que llaman los ejercicios o ejemplos contrafactuales. Es decir, con qué hubiera pasado si no hubiera llovido, no hubiera temblado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hubiera pasado? En este caso, cualquier economista podría decir, obviamente es una idiotez, ¿qué hubiera pasado si ante una epidemia de este tipo, en un país de este tipo, o cercano, vecinos, semejante a este tipo de país, no se toman las medidas que se tomaron? Pues ustedes dirán, que no sea payaso el economista, pues ¿cómo vamos a saber eso? Es imposible. Pequeño detalle, tenemos en este caso un ejemplo contrafactual relativamente accesible, relativamente transparente y relativamente cercano. De aquí está como a 250 metros más o menos. Se llama Estados Unidos. A mí que me expliquen, tratándose de dos países que son vasos comunicantes, donde hay 1 millón de cruces al día de personas, 15 a 20 mil trailers al día de ida y vuelta, 1 millón de americanos viviendo aquí, 13 millones de mexicanos viviendo allá, en una semana promedio 500,000 turistas americanos en México. ¿Cómo es posible que dos gobiernos de dos países tan totalmente interconectados tuvieron una reacción tan dramáticamente distinta? No estoy hablando de las consecuencias que pueden depender de 1000 cosas. Aquí se murió la gente, allá no. Eso puede deberse a muchas cosas. Pero ¿por qué tuvieron dos respuestas tan distintas? No cerraron escuelas, no pusieron tapabocas, no cerraron cines, estadios, partidos de fútbol americano, de béisbol, restaurantes, nada. Había un caso en una escuela, se cerraba esa escuela un día o dos hasta ver qué pasaba. Había un problema en una zona, se atacaba ese problema en esa zona. Le preguntaron al presidente Obama en su conferencia de prensa a los 100 días de haber tomado posesión: oiga, ¿y usted qué sugiere que haya que hacer? Pues lávense las manos, un poquito más seguido. Eso es una buena idea. Oiga, ¿y los restaurantes? No, pues, no. La noche siguiente se va a cenar con su esposa, un restaurante en Washington, muy caro, por cierto, pero muy bueno. Y para que no digan, 2 días después se va a comer hamburguesas con su vicepresidente a un changarro en Arlington. No entiendo. Ahora, el mensaje. Pues sí, tenemos un problemón, porque mandamos un mensaje de que aquí había una epidemia terrible, 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 que obligaba a la gente a ir vestida de marcianos en el metro, limpiándolos, a cerrar las escuelas, a millones de mexicanos con tapabocas, a todas las medidas que se tomaron. Ese es el mensaje que mandamos. Bueno, pues ¿qué esperamos? ¿Cómo esperamos que reaccione el resto del mundo? Pues si eso dicen los mexicanos, pues eso ha de ser. Si es gente seria, y la OMS dice que es gente seria, y la PAJO dice que es gente seria, y pues tienen fama de ser más o menos gente seria, y dicen que es una epidemia terrible, que amerita hacer todo esto, pues ha de ser cierto, ¿no? ¿Quién soy yo, turista, inversionista, lo que sea, para ponerme a dudar de que efectivamente así sea? ¿Cómo contrarrestar esto ahora? A mí me parece, para ya aterrizar y no extenderme más sobre esto y luego pasar al tema
Democracia y Desarrollo y dejar más tiempo para discutir. A mí me parece que si se quiere reducir el problema a un problema de turismo y reducir el problema a una campaña del gobierno y luego una campaña que haga el gobierno quizás en Nueva York y Chicago, Nueva York y Los Ángeles, que creo que es lo que tienen pensado, hacer lo mismo que vive México, pero hacerlo allá, no va a funcionar. Porque no tenemos solo un problema de turismo, llovió sobre mojado. Todo esto vino a suceder después de la terrible crisis de imagen de la guerra contra el narco. También autoinfligida, tal vez con razón. Dice, oiga, pero ¿por qué dicen ustedes, nos dicen a cada rato de que estamos en guerra en México? Bueno, pues porque el que ha declarado la guerra, el que ha dicho que hay una guerra es el presidente de la República. Él es el que dijo que había una guerra. Él la declaró, con razón, no había de otra, y si no nos hubiéramos colapsado como Estado, como país, lo que se quiera. Pero si yo soy un inversionista, un turista, un embajador, lo que sea, y el presidente de México dice, estamos en guerra, pues le creo. Pues yo no le voy a creer. Ahora, que no me pidan que vaya de vacaciones a un país en guerra y invadido de una epidemia mortal terrible. Digo, qué lástima, mala tarde para los mexicanos, solidaridad, pueblo lindo, playas fantásticas, la música, los mariachis, el cuento, qué padre, pero no me pidan que yo vaya de vacaciones ahí. No, pero es que estás exagerando. Yo no estoy exagerando, yo estoy simplemente reproduciendo, dice el turista, lo que estoy escuchando en la televisión todos los días. ¿De quién? De las autoridades mexicanas. Contrarrestar esto requiere de un esfuerzo de otro tipo, que va mucho más allá que el turismo y más allá que el Estado fallido y más allá que la guerra. Yo creo que requiere de un esfuerzo enorme del sector privado. El gobierno no tiene la credibilidad en Estados Unidos o en Europa o en América Latina para hacerlo, en mi opinión. Si esto no se vuelve objeto de un outsourcing, donde el gobierno pone algo de dinero, el sector privado pone algo de dinero, pero se deja en manos del sector privado el cómo promover no la imagen turística de México, sino el concepto México, la marca México, el sello México, que va y que del cual se cuelgue el turismo, la inversión, las remesas, etcétera, va a ser muy difícil remontar esto a corto plazo. Que es una visión pesimista, pues sí, pero ahora sí que yo no inventé ni la guerra ni la epidemia. No sé quién la ha inventado, pero yo no, ahora sí que yo no fui. El tema rápido, desarrollo y democracia, veo un poco a dónde vas, colega, y yo creo que hay un tema real, es decir, no podemos establecer, hasta donde yo sé por lo menos, más que una correlación, que es la que ha construido Adam Jaworski a lo largo de los últimos 10 o 15 años con sus 48,000 países, tablas, años y todo. Básicamente dice Jaworski que las democracias solo funcionan a partir de cierto nivel de ingreso per cápita. Una vez que se llega a ese nivel, se tiende a hacer democracia. Si por democracia entendemos el lugar común, elecciones, libertad de prensa, separación de poderes, sin complicarnos mucho, representativa, participativa, simplemente una definición así, sin mayores profundidades, no superficial. A partir de X nivel de per cápita, tiende a haber, por debajo de ese nivel tiende a no haber, puede haber excepciones, hay países con un nivel per cápita alto, y que no han sido democráticos. El caso más claro es la Argentina, del 30 pues casi hasta el 82, con pequeños años de interregno. Y hay otros casos al revés, de países con per cápita bajos que suelen ser llamados democracias. El ejemplo más conocido, por supuesto, es la India. Hasta donde yo sé, todas las demás correlaciones se topan con un contrafactual nuevamente muy severo. Si se dice la democracia es
favorece el crecimiento económico. Entre más democracia, mayor crecimiento económico. Pues tenemos un pequeño ejemplo complicado de 1.5 mil millones de personas que son chinos y que ya han sostenido durante los últimos 30 años el periodo de mayor crecimiento económico absoluto probablemente en la historia de la humanidad, sin cualquier vestigio de democracia. No hay nada en China que se pueda etiquetar de democracia. Nada, nada, absolutamente nada. Yo no digo que sea bueno o malo, no entro en esa discusión, sino que es un contraejemplo complicado para la tesis: la democracia favorece el desarrollo económico. A la inversa, se necesitan gobiernos de mano dura, firmes, autoritarios, para que las economías crezcan. Pues hay muchísimos contraejemplos también, porque hay muchísimos gobiernos de mano dura, donde la economía no solo no crece, sino que son un absoluto desastre. Desastre del cual se puede culpar a otros factores, pero esos otros factores han estado presentes en otros países. Dos ejemplos muy conocidos, hoy están a la vista de todos: Corea del Norte y Cuba. Entonces, pues difícil tampoco irse por esa vía, sin hablar de las dictaduras latinoamericanas de los años 60, 70, 80, que con la excepción de Brasil en los 70 y de Chile a ratos, pues realmente la mano dura no trajo ese crecimiento. Yo creo que el problema es buscar una relación o correlación de tipo utilitaria. Yo creo que la democracia representativa, entendida así, es intrínsecamente deseable, lleve o no a mayor o mejor desarrollo. Yo tiendo a pensar que a la larga sí va a llevar a eso, que a la larga es más redistributiva una estructura institucional que sea democrática, porque permite que los pobres a través del voto exijan más gasto, más educación, más salud, exijan políticas redistributivas, pero tal vez no sea el caso. Yo creo que la lógica de esto es que lo que es intrínsecamente deseable es la democracia representativa. Ojalá en tal o cual país conduzca al desarrollo, pero si no lo hace, ni modo. Es algo que de todos modos para mí es mejor que su contrario, y prefiero que lo haya a que no lo haya, independientemente de la correlación que se pueda encontrar. Perdón por haberme extendido mucho sobre los dos puntos, pero bueno, pues quería tratar de responder con cierta puntualidad a los comentarios que tan amablemente hicieron los tres primeros comentaristas. Doy la palabra al que quiera. Le pido brevedad en su comentario para darle otra vez oportunidad al doctor Castañeda a que se extienda. Le pido que se acerque por favor al micrófono. Nada más acercándonos al micrófono. Eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es el doctor Juan Medrano, ya nos conocemos. Yo te quería decir que tienes una buena visión, que pareces médico. Todo lo que explicaste sobre la enfermedad que tuvimos del virus es cierto. Todo lo que dijiste es cierto. Aparte, el problema no nomás de México, de todas las naciones, cuando hay un problema de esta índole, se politiza las cosas y no se dicen las verdades. En segunda, lo que dices del doctor Frank es muy cierto. A él no le hubiera pasado lo que le pasó a la actual secretaria de Salud. Él es un epidemiólogo de lo mejor mundial, y siendo secretario de Salubridad, él compitió para ser director de la OMS, en donde le ganó el coreano que actualmente está. Y él es actualmente director de la Facultad de Harvard de Epidemiología. Pero es un señorón, porque escribió un artículo en New York Times diciendo que la campaña que se hizo y el trato que le dieron en este problema del virus estuvo muy bien hecha, y los alabó, cosa que hay que alabarlo a él también. Segundo, yo creo que el problema de México, y me gustaría oír tu comentario, es que solamente le dedicamos a la investigación científica 3.200 millones de dólares al año, o sea, un 0.04%, cuando Japón
le dedica el 3.8, que viene siendo 140,000 millones de dólares al año. Y Estados Unidos le dedica el 4.5, que viene siendo 300,000 millones de dólares. Por eso es que los investigadores en México se quejan de que no tienen apoyo. ¿Qué piensas tú de eso? No, perdón, sí, adelante. Sí. Tomamos un par de comentarios más Sí, sí. y luego le damos nuevamente. Rodolfo Pataki. Buenas tardes, Jorge. Yo tengo a la mano el libro Y México, ¿por qué no? Lo leí con especial interés porque está muy breve, está muy sustancioso y llegas al meollo de los temas. No sé si fuera posible hacer esta simplificación. Dentro del planteamiento hay que resolver el problema de los sindicatos, hay que resolver el problema de los monopolios y el problema de la economía. Son los tres problemas que aquí planteas. Y a mí me inquieta el tema de la seguridad. Finalmente seguimos envueltos en esta guerra que nada indica que vamos a ganar. Van 30 meses, van miles de muertos y el tema no se resuelve. Mi pregunta es si dentro del tema de monopolios y del tema de sindicatos y del tema de la inseguridad hay realmente posibilidades de desmantelar monopolios, de modernizar a los sindicatos sin que el Estado acabe sufriendo anarquía, y si es posible y sensato entrar en un proceso de legalización de las drogas, cuando menos en la discusión que ya la está proponiendo el propio Ernesto Zedillo. Muchas gracias. Un comentario más, máximo un minuto, por favor, y ahorita le vamos a dar la palabra otra vez a la siguiente ronda. Habías mencionado que tu primer artículo publicaste con Robert Pastor. He seguido mucho el trabajo del profesor Robert Pastor. ¿Qué opinión tienes tú sobre la idea que él trae sobre integración de Norteamérica como un segundo paso después del NAFTA? Y en tu experiencia como secretario, ¿qué ventajas o desventajas vistes de poder realizar esa idea que él tiene en los siguientes 15, 20 años? Gracias. Sobre el tema de la investigación y desarrollo, llevamos ya 3 sexenios por lo menos, si no es que más, en descenso, en picada. Fox se había propuesto llevar el porcentaje del PIB que le dedicamos a eso del 0.4, donde se lo entrega Zedillo, al 1, no lo pudo hacer, lo dejó creo que más o menos igual, incluso tal vez un poquito abajo. La mayoría de los países, digamos, como el nuestro, están como en 2, Brasil, Chile, etcétera. No estamos hablando de Suecia o de Francia, sino con más o menos en 2 puntos del PIB. Y no lo estamos haciendo porque no le estamos metiendo dinero a la educación superior, no le estamos metiendo dinero a la vinculación entre la educación superior y la economía real del país. No estamos estableciendo el tipo de estructuras, el tipo de financiamiento, el tipo de incentivos para que eso se dé. Más o menos sabemos cómo se hace, es decir, porque lo hacen otros países, pero no lo hemos hecho. No hay ninguna razón para pensar que en este sexenio se esté haciendo. Que yo sepa, no. El actual director del CONACYT es un buen director, como los otros lo han sido, no ha habido gente inepta ahí, ese no es el problema siempre ha sido el diseño general de la política de investigación y desarrollo del país. Frank efectivamente creo que hubiera tenido más colmillo, más seguridad en sí mismo, más mundo para enfrentar esto. Pues sí, es real, pues, o sea, yo creo que el doctor Córdoba hizo una muy buena labor con las fichas que tenía en sus manos, pero las fichas pues eran relativas, no, Frank pues tenía más,
Quizás pensándolo bien, pues no hubiera sido tan mala idea que el presidente Calderón, al ver que Frenk había hecho una buena labor durante 6 años, y siendo 2 gobiernos del mismo partido, y habiendo sido colega Frenk de Calderón en el gabinete de Fox, aunque solo fuera unos meses, pues a lo mejor no hubiera sido una idea absurda decirle a Frenk que siguiera 3, 6 años, porque si lo está haciendo bien, pues que lo siga haciendo bien. Bueno. Lo que dijo en el New York Times, pues estaba obligado a decirlo, no iba a colocarse en una situación de decir lo contrario, pero pues yo creo que en primer lugar su ausencia en la reunión de los secretarios de salud los exsecretarios de salud fue ilustrativa, y segundo, yo creo que Frenk no iba a colocarse en una situación, por ejemplo, de estar diciendo lo que digo yo, porque bueno, pues tiene una autoridad para decir lo que yo no tengo, y lo que él hubiera dicho o dijera al respecto, pues tendría un peso que lo que digo yo pues no tiene. El tema de la seguridad y de los monopolios y sindicatos, mira, yo creo que, y lo decimos en el libro muchas veces, es decir, en cada uno de los frentes, en cada uno de ellos, el gobierno de Calderón, de Fox y de Zedillo, dejemos a Salinas atrás, hubieran podido hacer algo. No hay ninguna medida antimonopólica indolora, pero no hay ninguna imposible. Si permiten la tercera cadena, ¿se va a enojar Televisa? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a morir todos de virus porcino? No. Se va a enojar Televisa y ya. Si permite las candidaturas independientes y le quita poder a los partidos, ¿qué va a pasar? Se va a enojar el PRI. Pan un poquito. Y si le quita a los sindicatos la cláusula de exclusión y permite la libre afiliación o no afiliación a un sindicato, etcétera, el uso, la transparencia de las cuotas y la voluntariedad de las cuotas, ¿se va a enojar el Bester? Sí, se va a enojar. Y si obliga a Slim, o me vendes Telmex o me vendes Telcel, tú escógele, pero ya. ¿Qué va a pasar? Pues se va a enojar, sin la menor duda se va a enojar. Y ahora, que se enojen todos al mismo tiempo y hacer todo al mismo tiempo, pues eso no. Pero una, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, porque honestamente yo ya no tengo ninguna esperanza de que Calderón en la segunda mitad de su sexenio haga cualquiera de estas cosas. Me puedo equivocar, ojalá me equivoque, pero honestamente no lo veo. Bueno, pues estamos trabados, porque por la vía del proceso judicial veo difícil que se logre, porque la COFECO no tiene dientes, no es autónoma, no tiene recursos. Vamos a ver qué pasa con la demanda que varios cementeros entablaron contra Cemex, y donde la COFECO en principio le está dando la razón a los cementeros, pero ¿y luego? Y por último, sobre el tema de la despenalización de la droga en general, yo creo que quizás ese es un planteamiento, ¿cómo decirlo?, excesivo si se vuelve genérico y a la vez unilateral. Es decir, si alguien sostiene que México debe despenalizar todas las drogas solo mañana, es un planteamiento equivocado, imposible, inviable. Si alguien dice, ¿por qué no empezamos con, por ejemplo, la despenalización de ciertas formas de consumo de la marihuana, sin ciertas cantidades, en ciertos sitios, a ciertas edades, etcétera, 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 por un lado? Y por el otro, empezamos un proceso serio de cabildeo en Estados Unidos para que ellos hagan lo mismo, partiendo de que ya muchos estados lo han hecho y están cerca a una decisión de ese tipo, incluyendo aquí sus vecinos, que no es un estado cualquiera, entre otras razones porque son el primer productor ya de marihuana en el mundo, por algo la quieren legalizar, pues hace sentido. Bueno, ahí hay un camino político, pero aguas, porque tenemos ahí una nueva contradicción como la de la influenza. Por un lado, decimos que el problema es la demanda americana, cosa que puede ser cierta, pero si es cierta, y esa es nuestra postura,
que el problema es la demanda americana, pues no podemos estar a favor de la despenalización del consumo, porque no hay la menor duda que cualquier despenalización va a aumentar la demanda. Quizás no la va a aumentar al cielo e indefinidamente, pero al principio y durante un rato, pues sí. Si se legaliza la marihuana en Estados Unidos, pues va a haber más demanda de marihuana, como es bastante lógico. Entonces no está reduciéndose la demanda, está aumentando. Yo estoy a favor, pero por eso digo que hay una contradicción lógica en centrar todo en la reducción de la demanda. Sobre todo cuando el propio gobierno de Obama, a través de su zar de las drogas, a través de mucha gente y del propio Obama, han sido cada vez más partidarios, no de la reducción de la demanda, sino de la reducción del daño, que son dos cosas totalmente distintas. Es una postura bastante más sofisticada, más compleja, más articulada, no fácil de implementar porque se atora con las metanfetaminas, se atora con la cocaína, funciona muy bien con la marihuana, funciona muy bien con la heroína, se empieza a atorar con las otras drogas. Y por fin lo de Pastor y la North American Community. Yo tengo una discusión con Pastor y también con mi hermano Andrés Rosenthal, que ha escrito varias cosas con Pastor al respecto. La primera bronca que tengo con ellos es que estoy absolutamente convencido que el cuento de los canadienses es completamente ocioso e inútil. Los más anti-Norteamérica son los canadienses. No quieren saber nada de nosotros. Les caemos pero en el puritito hígado. Y siempre sostienen un argumento, esgrimen un argumento que no es absurdo, es muy humillante, muy ofensivo para nosotros, y cuando lo oye uno, sobre todo siendo secretario, dice, bueno, óyeme, desgraciado, lárgate. Pero tienen algo de razón. Nosotros no queremos contaminar nuestra relación con Estados Unidos con todos los pleitos y el mugrerío de ustedes, ¿eh? O sea, nosotros en nuestra frontera no tenemos narcos, no tenemos migrantes ilegales, no tenemos violencia, no tenemos armas que van y vienen, no tenemos lavado de dinero. De vez en cuando habrá un terrorista, un árabe por ahí que se meta, en fin, pero no pasa de eso. No nos vengan a contaminar, es el término que usan, nuestra relación con los americanos con su relación. Nosotros estamos muy contentos con dos relaciones bilaterales. Ustedes se entienden con los americanos como quieran, nosotros nos entendemos como siempre nos hemos entendido, y no revolvamos las cosas. Yo no creo que tengan razón, pero ese es otro asunto. Convencerlos de lo contrario a mí me parece totalmente imposible en un plazo razonable. Segundo, yo creo que Pastor y Andrés y otros, y Aspe, que ha estado metido en esto también, son gente que todavía, Pastor menos, pero incluso Pastor vive obsesionado con esto y lo conozco súper, o sea, somos muy, muy amigos desde hace 25 años. Siguen obsesionados con el tema de ser funcionario. Cuando se es funcionario, se es minimalista por definición, salvo con 2 o 3 grandes proyectos. Pero bueno, estás en el día a día, sabes que tiene límites lo que puedes plantear y no puedes andar haciendo grandes planteamientos visionarios, etcétera, o si lo haces, pues corres el riesgo de que no te resulten, etcétera, ¿no? Bueno, pero cuando estás fuera, no puedes ser minimalista, porque entonces dices, bueno, pues si tú lo que quieres es ese minimalismo, consíguete una chamba en el gobierno y a ver cómo le haces, maestro. Es decir, Pastor y Andrés son tremendamente minimalistas, como si siguieran siendo funcionarios. No han asimilado, y eso que Pastor dejó de ser funcionario en 1980, va para 30 años. Y Andrés lo sacó en 97, ya lleva 12 años fuera del gobierno. Bueno, pues ya. Pero es el momento, es un planteamiento muy ambicioso, que incluye algunas de las cosas que estábamos platicando hace rato en Centro, y no lo hace. Bien, nos da tiempo para una última ronda, por favor, comentarios de 30 segundos a 1 minuto. Aquí voy a seguirme allá y por último. ¿Cuál debió de haber sido nuestra... Al micrófono nada más.
¿Cuál debió de haber sido o debe de ser la agenda de México ante los Estados Unidos? ¿Qué es lo que debemos plantear? ¿En qué debemos de gastar la poca capacidad que tenemos de negociar con ellos en lograr algo específico? Gracias. Sí, en su primera intervención pareciera que al mencionar el tema de la influencia y el tema de la guerra hubiese un discurso de por medio como de querer ocultar ciertas problemáticas. Yo vengo de un país que tiene 50 años de guerra con distintos matices y uno de ellos son 30 años de guerra contra el narcotráfico y de una u otra manera ha servido como motor y como excusa de los organismos gubernamentales para solucionar problemas estructurales de la nación. Mi pregunta sería justamente si tal vez exteriorizar esa problemática no sea por parte del gobierno una excusa para solucionar una cantidad de problemas estructurales que vive el país. Última. Y yo, entendiendo un poquito lo que se ha mencionado aquí como guerra, o que se ha definido como guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y hemos estado viendo resultados de esa guerra, la cantidad de jóvenes mexicanos que han sido detenidos por las autoridades como narcotraficantes o sicarios o lo que sea, todos los problemas que han tenido los gobiernos de Chihuahua, de Morelia, Baja California, ya no queremos decir nada, ni queremos respirar, ni queremos sacar la cabeza para que no vuelvan a suceder aquí cosas terribles como sucedieron el año pasado. Al final del día la guerra, pues, ¿quién la gana, no? La gana el narco, la gana el gobierno, yo creo que nadie la gana, ¿no? Pero ¿qué otra postura hay para eliminar esa guerra? O sea, ¿cuál sería el camino para evitar que haya una guerra? Educación, economía, ¿qué hay que hacer, ¿no? O sea, lo hacemos desde los niños, o sea, inculcando valores, campañas de valores, invitar a los jóvenes a que salgan de las calles y sigan las escuelas. ¿Cuál sería la recomendación? Lo de la agenda con Estados Unidos, yo creo que depende de la valoración que se quiera hacer de Obama, de su mayoría en el Senado y en la Cámara, de cuánto tiempo vaya a durar, qué poder vaya a tener. Yo soy partidario, a pesar de lo que dije hace rato sobre el minimalismo en el gobierno y el maximalismo afuera, yo soy partidario en ciertas coyunturas de una agenda muy ambiciosa. Me gusta más eso que el minimalismo programático, sobre todo en circunstancias especialmente críticas. Yo creo que México hoy se encuentra en una situación especialmente crítica, pero con una oportunidad especialmente alentadora en Estados Unidos. Y por tanto creo que debiéramos plantear una agenda muy ambiciosa, muy visionaria, y no limitarla a los muy pequeños temas que hasta al día de hoy han sido los que el gobierno del presidente Calderón ha planteado desde la victoria de Obama. Entiendo que en los 2 años previos tenían la justificación, entre comillas, de no ocuparse de Estados Unidos porque estaba Bush. De todos modos es raro, nada más que yo quisiera que pensaran ustedes esto. Piensen un segundo que cuando fue electo Sarkozy, presidente de Francia, que era ya hace 2 años, antes de que se casara, o sea, hay 2 fechas importantes, cuando fue electo y cuando se casó, mucho más importante cuando se casó. ¿Con quién? Sarkozy. ¿Con quién? Que hubiera dicho, bueno, yo siento que todavía creo que estaba Blair ya va de salida, Gordon Brown va a ser un sucesor ya saliente, herido de muerte, el laborismo no dura más de 2 años cuando vienen las elecciones. Sí sé que tradicionalmente desde los últimos 200 o 300 años los nuevos presidentes, reyes o lo que fuera de Francia van a Londres a hablar con los ingleses, pero yo no me parece una buena idea. Y lo que es más, los ingleses me caen gordos. Y estos ingleses me caen especialmente gordos. Por tanto, no voy a ir a Londres.
Oiga, pero pues es una tradición y mire, pues un país muy importante, la Cámara de los Comunes, en los periódicos, The Economist, el Financial Times, los Lores, Downing Street, el cambio de la guardia, la reina. Sí, a mí eso no me interesa. Bueno, pues los franceses hubieran dicho, a ver, ¿qué le pasa a este señor? O sea, ¿qué onda? Presidente Calderón, al día de hoy, no ha hecho una visita oficial a Washington, a 2 años y medio de haber tomado posesión. Y antes de haber visto a Obama a finales de diciembre en Washington en una visita privada de unas horas, no había ido a Washington, punto, ni en visita de trabajo, ni de escala, ni de nada. 2 años, presidente de México sin ir a la capital de los Estados Unidos. No lo entiendo, no entiendo. Ahora a Honduras, a Nicaragua, a El Salvador, eso le encanta. Pero pues, bueno, ¿qué lío? No lo entiendo. Ahora, a partir de la llegada de Obama, evidentemente las cosas han cambiado. Calderón sí se ha dado cuenta que hay algo distinto y ha empezado a ser mucho más, yo creo, proactivo. Pero tengo yo la impresión que no tiene una visión. Tiene un manejo, pero no una agenda. Ahí pueden pasar 2 cosas. O bien que ni Estados Unidos ni México tenga agenda y que las cosas vayan por buen camino, porque los 2 presidentes se llevan bien, porque los 2 países tienen intereses comunes y no pueden prescindir el uno del otro, y las cosas pues ahí se van llevando, pero sin agenda. Puede haber que de repente Estados Unidos diseñe una gran agenda para la relación bilateral. Pero honestamente lo veo difícil. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene otros 50 temas. Y nosotros, según yo, no tenemos ningún otro tema. Internacional, digo. Para ellos tienen 50 temas internacionales importantes. Tan importantes, un poco más, un poco menos que México. Nosotros, según yo, ni siquiera tenemos otros temas menos importantes. No tenemos otros temas, punto. Esa es la realidad del país que hemos construido. Bueno, pero es que a mí me gustaría que tuviéramos una relación intensa con Ecuador. Pues qué bueno. Buena suerte y enhorabuena, y ojalá algún día haya una relación bien intensa con Ecuador. Pero creo que ahí es el problema. Creo que es un momento extraordinario y creo que se nos está yendo. Los temas son conocidos, pero pueden ser mucho más de lo que hay. Seguridad, migración, la cuestión económica, la moneda, por supuesto el narcotráfico, la infraestructura de la frontera, todo, energía. Entonces piensen una cosa. Cuando Obama insiste en independencia energética de Estados Unidos, ¿qué quiere decir eso? Si el 100% del petróleo que importara Estados Unidos proviniera de México y de Canadá, ¿sería independiente Estados Unidos o no? Yo no sé, es una pregunta a la que deben de responder los americanos, pero creo que no sería mala idea hacérselas, porque si la respuesta es sí, es decir, si ellos consideraran que son independientes si solo importan petróleo de sus 2 vecinos, socios, amigos, etcétera, entonces se puede trabajar hacia eso. Que no me vengan con el cuento, es que entonces vamos a terminar exportando 90% de nuestro petróleo a Estados Unidos. No, ya exportamos 90% de nuestro petróleo a Estados Unidos, no más que es poquito petróleo. Y pues 90% de mucho es más que 90% de poco, pues sí. Entonces, creo que ahí está la agenda. Lamento que no se esté haciendo. No hay mucho tiempo. Entonces, ya a partir del 3er año, el presidente de México inevitablemente va en declive. Yo creo que al presidente Calderón le queda 1 año para hacer un planteamiento visionario de este tipo, no mucho más. El ocultamiento a la colombiana. Yo no creo que el presidente Calderón esté usando el tema del narco, la guerra, para ocultar cosas. Honestamente no lo pienso. Sí pienso, estoy absolutamente convencido
que el 11 de diciembre del 2006 le declaró la guerra al narco exclusivamente por razones políticas, que no tenían absolutamente nada que ver con el narco, con la seguridad, con la violencia, ni con nada. Tenían que ver exclusivamente con la necesidad que él sentía de legitimarse ante la opinión mexicana e internacional debido al cuestionamiento de la elección. Yo estoy absolutamente convencido de ello, pero no creo que sea un ocultamiento que vaya más allá de eso. No creo que esté haciendo esto porque no quiere combatir la pobreza, o porque no quiere transformar el campo, o porque no quiere mejorar la educación. No, yo creo que quiere hacer todas esas cosas, pero se metió en una dinámica, consciente o inconscientemente, de la que ya no encuentra salida. Pero sí, el motivo original, en mi opinión, fue ese. No tengo ninguna duda al respecto. Y por último, ¿cómo evitar la guerra? Bueno, ya estando en guerra, pues ya no tengo la más remota idea cómo salirse. Hace ya 1 año y medio publiqué un artículo, y no es por citarme, sino simplemente porque me lo preguntan, donde comparaba la guerra de Calderón contra el narco con la guerra de Bush en Irak, y evocaba lo que se había llamado la doctrina Powell a propósito de la primera guerra de Irak, donde Powell había puesto varias condiciones para una intervención exitosa: una fuerza aplastante, una definición de la victoria, una estrategia de salida y el apoyo de la gente. Yo sí veía el apoyo de la gente, pero no veía ninguna de las otras 3 condiciones o requisitos en la guerra de Calderón contra el narco. Y hoy todavía no veo la estrategia de salida. Pero bueno, suponiendo que pudiéramos volver a empezar, yo sí creo que hay varias cosas que se debieron haber hecho. La primera y la más importante, en mi opinión, y he insistido en esto desde hace años, pero estamos más lejos que nunca: si no creamos una policía nacional única en México, esto es imposible. Y crear una policía federal como lo hicieron Zedillo, Fox y Calderón, sin sustituir a las municipales y estatales, es una ilusión completa. ¿Por qué? Porque hay 400,000 policías municipales y estatales que no sirven absolutamente de nada, y no pasan de 20,000 efectivos operativos de la PFP, OPF, IAFI, EXAFI, juntos, operativos. Entonces yo no sé cómo 400,000 no van a contaminar a 20,000, más bien creo que eso es lo que va a suceder y no al revés. Si no es única y va excluyendo poco a poco, ciudad por ciudad, estado por estado, a las policías locales y estatales, no va a funcionar. El gobierno creó la Academia de la Policía Federal en San Luis Potosí, a principios de este sexenio. Se le dio mucho dinero, mucho ruido, mucho impacto mediático. Tuve la oportunidad de platicar junto con el Consejo de Human Rights Watch, con el subsecretario de Seguridad Pública hace un mes, y le preguntamos varias veces, o sea, fuimos 3 o 4 que le preguntamos, a ver, una sola cifra queremos: ¿cuántos egresados ha habido de la Academia de Policía al día de hoy que pasen directamente de su ceremonia de graduación al combate? Porque empezó a decirnos que iba a haber unos analistas que tenían todos licenciaturas y que iban a hacer trabajo de inteligencia y de análisis. Le dijimos, muy bien, muy interesante. Ni siquiera yo objeté que pues no entendía muy bien, con la fortuna que gastamos en el CISEN, para qué diablos queríamos analistas en seguridad pública. Pero supongamos que sí. Está bien, muy bien, señor subsecretario. ¿Cuántos se han recibido? Dígame cuántos, es bien fácil. 5,000, 10,000, 48,932. ¿Cuántos? Pues a la 4ª o 5ª vez que le insistimos, nos dijo ninguno. Ni uno. A 30 meses de haber empezado el gobierno. De lo cual no culpo a Calderón, porque a Fox le pasó exactamente lo mismo, y a Zedillo, los 2 años después de que fundó la PFP, lo mismo. Pero esa es la realidad que tenemos. Entonces, primero, crear una policía nacional. Segundo, tener un diagnóstico de por qué, no sé ustedes, bueno, algunos de los menos jóvenes que quizás se acuerden, una de las canciones de protesta contra la guerra de Vietnam
de un grupo malón, pero muy emblemático, Country Joe and the Fish, era What are we fighting for? Bueno, what are we fighting for? ¿Por qué queremos combatir al narco? Lo que no se puede es andar cambiando de argumento como de camisa. Es porque México se ha vuelto un país de consumo y no queremos que la droga llegue a tus hijos. ¿Es eso? Muy bien, entonces, en primer lugar, demuéstramelo. Dame los estudios, las encuestas, que me muestre que efectivamente el consumo de droga en México ha aumentado. No hay un solo estudio del gobierno que lo muestre. Ni uno. Ni uno. No, es que sí los tienen, pero no los muestran. Bueno, pues me parece bastante raro que si el gobierno tiene argumentos para fortalecer sus tesis, que no los use. Por muy cerrado que sea el gobierno, pues contradictorio. No, no es eso. Estamos luchando porque está penetrando las esferas políticas ya a niveles insospechados e insólitos. A ver, ¿hablamos de niveles políticos aquí, en Baja California y en Tijuana? Porque, pues si vamos a esas, de que yo recuerde de finales de los años 70 el número de gobernadores de este estado, de los cuales se ha dicho con algo de fundamento que están metidos en el narco, es un número, pues no diría yo infinito, pero vasto. Presidentes municipales, tengo entendido que ha habido algunos aquí, de los cuales se ha dicho eso, no digo que sea cierto, pero entiendo que se ha dicho. Chihuahua, Durango, Guerrero, Tamaulipas, hablando de secretarios de salud, en fin, Emilio Martínez Manotú, no digo que no haya sido un buen secretario de la presidencia con Díaz Ordaz, hasta un secretario de salud aceptable con López Portillo, pero en fin, sus años de secretario de gobernador de Tamaulipas, aparentemente pues fueron rentables, a juzgar por la fortuna de sus hijas, una de las cuales se casó con el papá del Niño Verde, de donde proviene la fortuna de esa parte de la familia González Torres. Entonces, que no me vengan a inventar ahora que vamos a hacerle la guerra al narco para evitar que el narco penetre en la política, porque el narco lleva metido en la política nacional 40 años. Entonces, sí, para no extenderme, el diagnóstico, ¿para qué? Tercero, además de la Policía Nacional Única y del diagnóstico correcto de qué es lo que queremos. Tres, dotarnos de los instrumentos de lo que queremos. A mí siempre me ha parecido sensata la tesis de un tipo que se llama Oscar Rocha, el yerno de Francisco Labastida, fue encargado de narco en la Embajada de México en Washington, finales del sexenio de Cedillo, todavía le ayuda a Medina Mora, es de los tipos que más le saben al asunto, y siempre tuvo la tesis del sellamiento de la frontera sur. Medina Mora la ajustó un poco, creo que tiene razón Medina Mora, no se puede sellar la frontera sur, pero sí se puede sellar el istmo de Tehuantepec. Es una cintura de 110 millas o 170 kilómetros, plana, sin grandes ni montañas ni cerros en una etapa, es bastante fácil de sellar. Sí hay un problema Chiapas, no hay un problema Yucatán, Campeche, Quintana Roo, pero sí hay un problema Chiapas, pero es otro problema que habría que resolver. Sellar Tehuantepec. ¿Cómo se sella Tehuantepec? Con aviones, con globos aerostáticos, con barcos, con radares, con tropa, con policía, con detectores, con muros, con todo lo que se quiera. ¿Y quién nos va a dar todo eso? Pues hay que ir al súper donde se vende eso. O sea, ¿a dónde venden este magnífico vino? Pues en tal o cual súper, tal o cual tienda de vinos. Pues hay que ir a esa tienda de vinos a comprarlo. No hay en otras tiendas. ¿Cuál es esa tienda? Pues Estados Unidos.
No, es que no queremos tener a los gringos ahí metidos en Tehuantepec. Pues muy bien, entonces no queremos sellar el istmo. Si no queremos sellar el istmo, entonces no queremos evitar la entrada de drogas del sur a México, porque no hay otra manera de hacerlo. Bueno, pues decidan, pues, ¿qué queremos? A mí sí me ha hecho siempre mucho sentido el sellamiento sur y en particular Tehuantepec. Bueno. Y por último, sí creo que hay que dar la batalla a favor de la despenalización de la marihuana, de la heroína, porque es relativamente fácil, porque el número de adictos es pequeño, no tiende a aumentar con la legalización y es muy fácil convertir el tema en un asunto de salud pública. Ahora, los heroinómanos van a seguir picándose, sí, pero ¿eso qué nos importa? Lo que queremos es limitar el daño, no limitar el consumo. Si se pican, pero no se mueren, no asaltan, no matan, no se prostituyen, no se enferman, no les da sida, bueno, pues allá ellos que se piquen. Convirtamos ese asunto en un asunto de salud pública, convirtamos el de la marihuana en un asunto más regulable, más fácil de manejar, dejemos la cocaína y las anfetaminas para un poco más adelante. Si los americanos nos dicen, no vamos a permitirlo, les decimos, está bien, no lo permitan, no lo hacemos si no están de acuerdo, pero eso sí, déjenos tratar de convencerlos ustedes dentro de su país de que ustedes también lo hagan. Ya, si no quieren, por lo menos discutámoslo. Pues yo creo que ahí hay varios, podríamos buscar más, pero varias alternativas a lo que fue, en mi opinión, una decisión improvisada, repentina, irreflexiva, de lanzarse una guerra por motivos exclusivamente políticos. Creo que fue un error y que nos va a costar muchísimo. Sé que estás apurado de la agenda y si les damos piola y tiempo van a seguir y todavía no empezamos a consumir el vino. Entonces, René, no sé si tú quieras darle nuestro agradecimiento. Me parece que hemos hecho una buena labor de confirmar que la copa de vino solo ayuda al diálogo. Muy bueno. Y las acusaciones a un lado no nos interesan. Estamos muy halagados y muy agradecidos de estar por ahí. No, bueno, antes me presento, creo que no he tenido la oportunidad con varios de ustedes. Mi nombre es René Centeno, estoy encargado del despacho de la Secretaría General Académica del Colegio de la Frontera Norte. Estoy aquí de alguna u otra forma representando al doctor Tonatiuh Guillén, presidente del colegio, quien pues ya, como mencionó Carlos de la Parra, se disculpa por no poder acompañarnos en esta ocasión. Yo creo que para mí solo resta pues agradecer a todos, a Casa Chetó de tener la oportunidad de convivir con nosotros, a Camilo Magoni de tener esta conversación ilustrada sobre el vino aquí en Baja California, y bueno, especialmente a Jorge Castañeda por haber estado participando en esta sesión inaugural de Diálogos con Vino, que igualmente es un proyecto que Tonatiuh y Carlos le han puesto mucha energía, también a Sempra por apoyarnos en este proyecto. Ojalá más gente se suma a esta idea y esta capacidad que pueda tener de vinculación el Colegio de la Frontera Norte con su comunidad. Les deseo tener mucho éxito en Diálogos con Vino, y pues para que perdamos más el tiempo, vayamos a degustar un poco de este excelente vino que tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todos.